Hola, ¿cómo están? Saludamos a todos y todas quienes a esta hora se conectan a través de las pantallas del mostrador. En una nueva entrevista vamos a hablar particularmente sobre el tema cárceles, algo que ha estado en la agenda relativo a todo lo que ha pasado por la crisis de seguridad, crimen organizado, narcotráfico, las demandas por cárceles, más construcción de cárceles con sistemas de alta seguridad, alta complejidad, pero vamos a aterrizar un poco esta temática para abordar en particular la realidad de las cárceles que hoy día existen, conocer cómo funcionan y tener más data, ¿no? Para poder opinar y tener en perspectiva los desafíos del sistema penitenciario en Chile. Bueno, y para eso estoy hoy día acá en los estudios con Catalina Droppelman, directora ejecutiva del Centro de Estudios Justicia y Sociedad, académica también de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Catalina? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir hasta acá para conversar sobre este tema tan importante. Y bueno, yo te comentaba antes de salir al aire de que quiero partir un poco con la contingencia, particularmente relativo a este oficio que presentó el ministro de Justicia, Luis Cordero, hace algunos días, que generó bastante polémica, donde él solicitaba información a Gendarmería para que se diera cuenta al sistema de justicia en general en relación a el número de internos, la sobrepoblación carcelaria, información, tener data sobre la mesa respecto al sistema penitenciario y de cárceles en el país. Y se acusó mucho de que esto podría desincentivar un poco las decisiones, que los jueces no fallen en derecho, etcétera, etcétera, algo que rebatió el ministro y señaló de que esto es muy importante para la gestión del sistema penitenciario en Chile, tener la información sobre la mesa. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese punto en particular? ¿Qué tan relevante es tener este tipo de información sobre la mesa para poder hacer política pública y también para que el Ministerio Público pueda operar con esta información a la vista, ¿no? Sí, bueno, fue bastante polémico y yo creo que esa polémica se aloja principalmente en la noción que se tiene, especialmente desde el mundo del derecho, en que las decisiones judiciales están absolutamente libres de sesgo y que cuando un juez o un fiscal o un defensor toma una decisión en el ámbito de la justicia criminal, en este caso en particular, lo hace absolutamente libre de sesgo, solamente considerando como los elementos básicos, que son la gravedad del delito y los antecedentes penales de la persona a la que se está juzgando o formalizando por un delito. Uh-huh. En realidad la evidencia da cuenta de que esas decisiones judiciales no están libres de sesgo. Hay aproximadamente un 20 a un 30% de cualquier decisión judicial que se explica por otras variables extralegales y que tienen que ver con no solo el acceso a la información, sino también con las características particulares, tanto de las personas que toman las decisiones como de los infractores que están siendo juzgados. Elementos también prácticos, como por ejemplo, en este caso, el hacinamiento carcelario, o incluso las creencias políticas o las creencias también respecto de la capacidad de rehabilitación y reinserción que tengan las personas que cometen delitos. Por lo tanto, los sesgos siempre están. Uh-huh. Y el contar con información, a mi juicio, lo que permite es entender que el tema carcelario no es un problema del sistema penitenciario solamente, sino que es un problema del sistema de justicia criminal. Y tener esa información a la vista no necesariamente se orienta a sesgar procesos de toma de decisiones, sino a entender que las decisiones judiciales tienen un impacto también en la capacidad carcelaria. Las cárceles son sistemas donde entra y sale gente. Uh-huh. Por lo tanto, tienen que existir mecanismos racionales de ingreso y también mecanismos racionales de salida, como la libertad condicional y los beneficios penitenciarios. Y eso es algo que es parte del funcionamiento. Por lo tanto, a mí me parece muy acertado el tener a la vista eso, el hacerlo público, el entender que es algo que hay que considerar. Las cárceles no son establecimientos donde se puede enviar y enviar y enviar personas y que tienen una capacidad infinita. Tienen una capacidad limitada. En estos momentos estamos con niveles de hacinamiento altos, por lo tanto entender también, no solamente para el mundo del sistema de justicia criminal, sino también para el mundo parlamentario, quien con agendas cortas terminan también estresando el sistema sin entender o considerar muchas veces el impacto. El llamado populismo político. Exacto. Ahora, hablemos un poquito de el colapso del sistema penitenciario hoy día, la sobrepoblación carcelaria y lo que eso implica, ¿no? Porque esto ha ido en aumento, esta es una tendencia que va en aumento, los grados de hacinamiento que hay, más gente está yendo a la cárcel, menos gente está saliendo de la cárcel con medidas alternativas, por ejemplo. ¿Cuál es la situación hoy día, el estado del arte, podríamos decir, del sistema carcelario?
A ver, el sistema del arte, el sistema carcelario, existe por un lado el problema del hacinamiento, que es un problema grave y que existen ciertos penales que tienen mayores niveles de hacinamiento, otros menores niveles de hacinamiento. Existe también un mayor uso de la prisión preventiva, que eso es algo que estresa muchísimo el sistema, porque la prisión preventiva tampoco se accede naturalmente, porque son personas que tienen presunción de inocencia, a programas de rehabilitación y reinserción. Entonces, básicamente es tiempo muerto. Son personas que están muchas veces durante 6, 7 meses privadas de libertad y que no tienen ninguna actividad. También hay un aumento también de penas cortas, que eso es importante también decirlo, porque las penas cortas de menos de un año tampoco las personas acceden a tratamientos de rehabilitación y reinserción. Por lo tanto, existe en este minuto una cultura carcelaria de alguna manera de contenedor, donde se contiene a la población penal, pero no necesariamente una cultura donde se interviene o se entiende el sistema carcelario como un sistema progresivo, donde las personas entran y de manera paulatina tienen que comenzar a acceder a beneficios penitenciarios para salir lentamente en libertad. Tampoco es efectivo salir en libertad ni aconsejable de un día para otro. Y, por ejemplo, la libertad condicional es un mecanismo que ayuda para eso, porque es una salida preparada al medio libre y acompañada también en el medio libre, para facilitar un proceso de rehabilitación y reinserción. Entonces, mientras esos mecanismos no estén, tenemos cada vez más fuerte esta cultura muy punitiva de una cárcel como un lugar simplemente de encierro donde se contienen a las personas y no entender la cárcel donde un sistema donde entra gente y sale gente. O sea, muy pocas personas van a pasar, digamos, toda su condena en la cárcel. Prácticamente todas las personas que están privadas de libertad van a salir en algún minuto. Entonces el sistema culturalmente se tiene que pensar desde ahí, desde un sistema progresivo, un sistema donde la gente entra pero también sale. Y eso no está absolutamente, en lo absoluto considerado en este minuto, siento yo, en la política penitenciaria. Entonces, más allá de las condiciones en que viven las personas, de hacinamiento, de insalubridad, etcétera, producto también del hacinamiento y de la falta de inversión que existe en las cárceles. Por ejemplo, la cárcel de Valparaíso en este minuto no solamente está tremendamente hacinada, sino que está en condiciones deplorables desde el punto de vista de la salud, con problemas de alcantarillado, con problemas de higiene graves. Entonces, al no pensarse el sistema de una manera progresiva, se entiende como un contenedor, no se genera ningún tipo de inversión, tampoco se puede segregar a la población adentro. Ese es un tema importante, al tener, lo mencionó también el ministro Cordero, para tratar de explicar el por qué era importante tener la información sobre la mesa. Cuando uno busca segregar o, por ejemplo, estas divisiones para tener políticas particulares en relación, por ejemplo, a los reos de alta complejidad, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, los módulos especiales, etcétera, etcétera, no se puede segregar si hay hacinamiento, no se puede segregar si es que no hay espacio. Exacto. Entonces, ese también es un foco importante para entender el por qué hoy día el hacinamiento, la sobrepoblación, tiene que ser una luz de alerta para el manejo de todo esto, ¿no? Exacto, o sea, el tener espacios para poder segregar a personas, movilizar a personas, te permite tener también una seguridad mucho más dinámica, más preventiva y no tan reactiva. En la medida en que tú no tienes espacio para segregar, para tomar decisiones, para anteponerte a un posible motín, a una posible riña, por ejemplo, obviamente los niveles de violencia aumentan en la cárcel y se hace mucho más complejo también el manejo del contagio criminógeno, de la corrupción. Claro. Entonces es complejo el hacinamiento también desde ese punto de vista, o sea, no solamente desde un punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista de las condiciones mínimas de habitabilidad de las cárceles, sino también desde un punto de vista estratégico de la seguridad. Y por otro lado también desde el punto de vista del acceso a los programas de rehabilitación y reinserción, porque obviamente a mayor población privada de libertad también se hace mucho más difícil movilizar a la gente adentro del penal. Entonces el costo de que una persona privada de libertad salga, por ejemplo, a trabajar a un módulo de trabajo, o que una persona salga a una intervención, o que incluso salga al patio a una actividad deportiva, se transforma en un problema cuando tienes tantos niveles de hacinamiento, porque tampoco tienes el personal penitenciario que te permita trasladar y mover a las personas. Entonces eso también genera mayores horas de encierro, y mayores horas de encierro no solamente afectan profundamente la salud mental de las personas privadas de libertad, sino también el comportamiento, la conducta, las dinámicas de poder que se dan dentro de la cárcel. Eso mismo, ni qué decir el pensar en intervenir de alguna
alguna manera, debe ser más complejo, esas dinámicas de poder que se pueden replicar de los grupos criminales afuera y que se replican al interior de las cárceles, que ha sido también tema de conversación a propósito de las propias lógicas o la cultura del crimen organizado. Intervenir ese tipo de cuestiones se hace más difícil con la realidad carcelaria hoy día en Chile, ¿no? Se hace muy, muy, muy difícil. Y la cárcel descansa sobre desequilibrios de poder. Desequilibrios de poder entre las personas privadas de libertad, entre las bandas, entre las personas privadas de libertad y sus custodios, entre los custodios y la institución penitenciaria a nivel más macro. Y cualquier desequilibrio de poder da espacio para prácticas inapropiadas, para corrupción, para violencia. Por lo tanto, es un elemento clave el tener también eso en consideración. Por lo tanto, el tema del hacinamiento no solamente tiene que ver, y eso es importante mencionarlo, con un tema de derechos humanos, sino que también tiene que ver con algo estratégico que en general la ciudadanía no entiende. A la ciudadanía en general entiende la pena privativa de libertad no solamente como un castigo, sino como un castigo que debe doler. ¿Ya? Nunca hemos sido capaces culturalmente como sociedad separar el castigo del dolor. O sea, hasta hace muy poco muchas estrategias de disciplina, incluso infantil, utilizaban también el castigo físico, ¿no es cierto? Y gran parte de la población hasta hace muy poco también lo validaba. Entonces esa separación no la tenemos incorporada como ciudadanía. Entonces el argumento del hacinamiento desde el punto de vista de las condiciones de habitabilidad es algo que a la ciudadanía y al mundo político en general no le interesa, no le hace ruido, no creen que es una demanda legítima, pero tal vez el entender también esta medida que hizo el Ministerio de dar cuenta de las condiciones de hacinamiento, entenderla desde un punto de vista también estratégico, de seguridad, puede en el fondo también tener o llegar a tener más legitimidad desde el punto de vista de la ciudadanía en general. Claro, resulta tremendamente impopular hoy día hablar de derechos humanos al interior de las cárceles, de algún tipo de consideraciones o pena alternativa o beneficios penitenciarios. Eso se habla y se practica cada vez menos. ¿Cuál ha sido la lógica en el último tiempo respecto de esos temas? Sí, esos argumentos, hay básicamente dos argumentos centrales. Uno tiene que ver con el argumento como de los derechos humanos y otro tiene que ver con el argumento de la evidencia, de la efectividad. Ya que son como los dos argumentos que en general se utilizan para poder promover medidas alternativas al encarcelamiento, evitar condenas muy largas o regímenes de excepción o regímenes muy extremos, como por ejemplo lo que está ocurriendo en El Salvador. Pero esos argumentos son argumentos que en general no gozan de mucha legitimidad en la ciudadanía, ni menos cuando la ciudadanía tiene, como el caso de la mayor parte de los países de América Latina, de altísimos niveles de temor. Entonces, si las personas sienten que en la medida en que las personas estén privadas de libertad, estén contenidas, estén encerradas, van a tener mayores niveles de seguridad, entonces ninguno de estos otros argumentos es considerado o es de alguna relevancia. Entonces yo creo que ahí también eso es un llamado también para quienes trabajamos en estos temas, de también empezar a pensar nuevos argumentos, empezar a pensar cómo también desde la evidencia y desde las investigaciones que nosotros hacemos en el mundo académico tenemos que generar también un discurso distinto, un discurso también que permita convencer y que permita detener de alguna manera, aunque eso yo lo veo bastante improbable, el avance del populismo punitivo en América Latina. Vemos los niveles de apoyo, de aceptación, de valoración que tiene las medidas que se han tomado en El Salvador, en todos los países de América Latina, y es brutal. Entonces, claro, yo creo que ahí los argumentos tienen que ser distintos. A mi juicio, la idea de entender realmente que la cárcel es un sistema provisorio, incluso en países como El Salvador, donde tiene a gran parte de la población privada de libertad, sin debido proceso, etcétera, entender que igual eso genera problemas en el largo plazo. Uno, porque son personas que van a salir, y dos, porque la cárcel o el encarcelamiento también genera problemas en las familias. ¿Ya? También. En las familias, muchas veces las familias tienen que proveer de servicio y de dinero a las personas que están privadas de libertad para que puedan acceder a cosas básicas como alimentación, como utensilios de higiene, cigarros para quienes fuman, etcétera. O sea, muchas veces las familias tienen que aportar con gran cantidad de plata. Hay países de América Latina donde las familias tienen que aportar con $500 mensuales para mantener a una persona en la cárcel. O sea, a las familias se empobrecen no solamente en términos vinculares, sino también en términos económicos, cuando alguien miembro de la familia está privado de libertad. Claro. Entonces, el encarcelamiento tiene una consecuencia compleja desde el punto de vista también de comunitario, también desde el punto de vista de la cohesión social, desde el punto de vista de la integración de las personas que salen y que van a salir de la cárcel. Entonces, en el largo plazo no es necesariamente una medida que sea
costo efectiva. Y ni una política pública que vaya a reeditar en el largo plazo el aumentar los niveles de encarcelamiento. Uh-huh. Tú hablabas del ejemplo de El Salvador, probablemente ahora que vamos a entrar en un periodo electoral más intenso, sobre todo el próximo año con las campañas presidenciales, vamos a ver en los programas de gobierno de algunos sectores tratar de replicar, ¿no?, lo que está pasando en países como eso. Si tuviésemos que mirar América Latina, ¿qué ejemplos nos debiesen preocupar y cuáles son dignos de mirar también en relación a cómo debiésemos avanzar en el sistema carcelario de este país, atendiendo, por supuesto, a que el tema del crimen organizado no es algo que vaya a desaparecer, sino que algo sobre lo cual hay que hacerse cargo, y así se tienen pensadas las remodelaciones carcelarias o incluso las próximas licitaciones que están en curso? Sí, sí, muy interesante tu pregunta. Yo creo que acá tendemos muchas veces también a compararnos, o sea, América Latina tiene obviamente entre los países bastantes similitudes, pero también bastantes diferencias desde el punto de vista de la fortaleza de las democracias de algunos países, desde el punto de vista también de la fortaleza institucional. Se ha discutido mucho, por ejemplo, vamos a terminar llegando a ser como Ecuador. Sí. Ya, pero el caso de Ecuador, por ejemplo, es un caso bien particular, es un caso donde antes de que existiera la mayor crisis carcelaria que se dio en el 2022, antes de eso se había desmantelado el Ministerio de Justicia, o sea, ni siquiera había institucionalidad que se hiciera cargo de las cárceles, ¿ya? Entonces, eso, junto también a la mayor presencia de bandas de crimen organizado, especialmente en las cárceles de Guayaquil, obviamente generó un estallido imposible de detener, ¿ya? Pero eso no se condice con los niveles ni de crimen organizado que tenemos en Chile, ni el narcotráfico que tenemos en Chile, ni tampoco de debilidad institucional, ¿ya? Ahora, con eso no quiero decir que eso no nos debiese preocupar. Nos debiese preocupar profundamente la corrupción dentro de las cárceles. Nosotros hicimos un estudio hace poco y 70% de los funcionarios penitenciarios refirió ver prácticas de corrupción entre sus pares dentro de las cárceles. Y eso con un sesgo importante de autorreporte. O sea, ese dato, si uno lo investigara de otra manera, probablemente podría llegar a ser aún mayor. Entonces, es algo de lo que debemos preocuparnos, o sea, estudiar la corrupción en las cárceles, estudiar también la penetración o no y en qué medida también del crimen organizado, donde puede ser un fenómeno que se está dando más en el norte, pero ahora también en las cárceles de la región metropolitana está muy presente porque también se trasladaron. Claro, más al sur también, hasta Puerto Montt llegó, por ejemplo, miembros de la banda de los gallegos que ahora van a entrar en juicio, ¿no? Exacto, entonces es algo que tenemos que mirar, pero el mirarlo, el anteponernos, el estudiarlo no implica asumir que nos puede pasar algo como Ecuador, porque son países que no son comparables en términos de fortalecimiento, de fortaleza institucional, ¿ya? Ahora, como buena práctica, con quien a mí sí me gusta que nos comparemos, que es un país que yo he estudiado mucho, he hecho harto trabajo campo en cárceles, es en Costa Rica. Costa Rica, a través de una inversión, un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, construyó unas cárceles modelo para América Latina que se llaman unidades de atención integral, que utilizaron y se basaron fuertemente en la evidencia, utilizaron un modelo arquitectónico particular, un modelo de seguridad dinámica que importaron de países escandinavos, hicieron una inversión importante, no solo en infraestructura, sino en entrenamiento, en personal, y son cárceles que digamos que no solo respetan los derechos humanos, sino que están muy bien pensadas desde el punto de vista estratégico, cárceles donde perimetralmente tienes mucha seguridad, pero dentro de la cárcel poca seguridad, mucha más presencia de cámaras, de seguridad dinámica, de estrategia, de una construcción, una infraestructura carcelaria que te permite ver y de alguna manera monitorear la conducta sin que eso se sienta de manera intensa, como un panóptico, como una vigilancia constante o como una represión constante, donde las personas privadas de libertad pueden ejercer más autonomía, donde organizan sus propias rutinas, donde también tienen ciertas prácticas de participación democrática. O sea, un modelo muy bien pensado, muy bien implementado, que en el caso particular de Costa Rica se hizo para personas que estuvieran con no más de 10 años de condena, o sea, personas que igual están o terminando sus condenas o personas que están ya pensando en la salida, ¿ya? Pero sí personas con delitos graves, de homicidio, o sea, no solamente delitos menores. Ahora entiendo que Costa Rica quiere replicar y también seguir un modelo similar, pero para delitos un poco más graves. Eso es un modelo que ni siquiera es excesivamente caro, un modelo muy bien pensado y que Costa Rica, teniendo ciertas similitudes con Chile en términos
términos de la fortaleza de sus instituciones, podría muy bien implementarse. Costa Rica también ha aumentado los niveles de homicidio, también ha aumentado la presencia de crimen organizado. O sea, a mí me parece que es un país interesante de mirar para mejorar políticas penitenciarias. O sea, en ese caso sí se está pensando en la salida y no la cárcel como una caja cerrada. Ahí se piensa como Exacto. la salida también en términos de inversión, ¿no? Porque se invierte en personas que se van a reinsertar socialmente y se hace ese tipo de proyecciones, algo que no está ocurriendo aquí hoy día. Exacto. No está ocurriendo en lo absoluto aquí hoy día. Ahora, tú mencionabas el tema de la inversión a propósito del caso de Costa Rica en el personal. Hablemos un poquito ya para ir cerrando de Gendarmería. Te decía que el debate sobre las precarias condiciones laborales y psicológicas de los gendarmes ha sido algo de décadas en términos del funcionamiento del sistema penitenciario. Pareciese, yo desconozco, te hago la pregunta, pareciese ser de que no se ha abordado con la complejidad que eso amerita y lo importante que es esa cadena del eslabón de todo esto, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo han estudiado el tema de los gendarmes. Tú hablas de esta encuesta de términos de corrupción, cómo está penetrando también las precariedades del sistema en Gendarmería. Sí, el tema gendarmería como institución, claro, es algo que ha sido muy poco mirado. Siempre se ha entendido muy desde la óptica de la seguridad, pero Gendarmería también tiene un porcentaje de funcionarios que se dedican a la rehabilitación y reinserción, no uniformados, digamos, y que también hay que formar y también hay que intervenir y también hay que dotarlos de competencias importantes. Entonces, cuando pensamos en Gendarmería, es importante entender que no solamente estamos pensando en los funcionarios de custodia o en los funcionarios penitenciarios, también estamos pensando en los funcionarios que se hacen cargo de la rehabilitación y reinserción, de la clasificación, etc. Pero desde el punto de vista de los custodios, de los que tienen ya la relación más directa con las personas privadas de libertad en el día a día en las cárceles, lo que nosotros observamos en una encuesta que hicimos a funcionarios penitenciarios, donde entrevistamos a aproximadamente 1.400 funcionarios, lo que nosotros pudimos observar era altísimos niveles de problemas de salud mental, no tratados, que es lo más complejo, no tratados, o si eran tratados, muchas veces eran tratados de manera particular, digamos, no de manera institucional, y una ausencia de la formación también de competencias y de mecanismos de autocuidado. Gendarmería avanzó muchísimo, ahora instaló una escuela de gendarmería que va a generar, esperamos, cambios importantes en términos de la formación, una formación mucho más profesional, mucho más profunda, pero obviamente los esfuerzos no pueden ir solo en el ámbito de la formación. Y hay que establecer también mecanismos para poder ayudarlo desde el punto de vista de la salud mental. Los suicidios de los funcionarios penitenciarios tienen una prevalencia altísima, si uno lo compara con la población general. Son personas que viven en condiciones complejas. Gran parte de los más jóvenes vienen también del sur, entonces tienen un proceso de tema del desarraigo, sí. Súper importante, tampoco tienen muchos mecanismos de decongestión, hay muchos que estando en la escuela de gendarmería se tienen que quedar ahí los fines de semana porque no tienen dónde ir. Entonces, hay elementos importantes de la cultura institucional que deben también incorporarse para mejorar también los mecanismos de gendarmería y de esa manera también evitar la corrupción. O sea, establecer también mecanismos de prevención de la corrupción del personal es clave. Y es algo que en general nunca se ha mirado seriamente. Entonces, si tú piensas en la combinación de funcionarios penitenciarios con salarios bastante precarios, con malas condiciones de salud mental, con malos sistemas de turnos, altos niveles de estrés y con presencia de crimen organizado dentro de las cárceles, obviamente la probabilidad de comenzar a participar en mayor medida en prácticas de corrupción se multiplica. Como desde la academia han visto interés por parte de el poder político, quienes legislan, en revisar este tipo de cuestiones, ¿o no ha habido todavía un foco importante? No, yo te diría por lo menos que dentro de las conversaciones que nosotros tenemos desde el mundo académico, que son conversaciones bastante formales, seminarios, cosas, digamos, de esa índole, o cuando nosotros damos a conocer nuestras investigaciones, vemos muchísima más permeabilidad de estos temas en el poder ejecutivo. De todas maneras, en el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, en la propia Gendarmería también piden apoyo y cambios y soluciones. Pero en el mundo político, especialmente en el mundo más
más legislativo, parlamentario, no, bastante resistencia, porque ahí es un ámbito donde este populismo punitivo penetra con mucha mayor fuerza, con mucha mayor fuerza. Entonces, nosotros hemos planteado la necesidad de comenzar a ver y a estudiar y a generar medidas dentro de Gendarmería de manera ya urgente. Lo hemos planteado a través de nuestro estudio en distintas instancias, pero creemos que es algo que no se ha tomado, la verdad, muy en serio. Y es, a mi juicio, si tú me dijeras así, si fuera parlamentario, fuera política o trabajar en el gobierno, ¿dónde yo pondría las fichas? Yo pondría las fichas en intervenir en Gendarmería de todas maneras. Perfecto. Ahora, con esto cierro, ya que se nos escapó el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte por la realidad carcelaria de las mujeres. Hay particularidades muy distintas en términos de género, de cómo las cárceles de mujeres funcionan hoy día y del impacto que genera para las familias, para los hijos, para la sociedad en su conjunto el que una mujer esté presa, ¿no? ¿Cómo se interviene eso? ¿Cómo se aborda? ¿En qué situación estamos hoy día? Te escuchaba también en otra entrevista señalar de que cada vez hay menos libertades condicionales en las cárceles de mujeres. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Cómo están las cosas? A ver, en general, la realidad de las mujeres que delinquen y de las mujeres que están privadas de libertad es una realidad mucho más invisibilizada simplemente por un tema de proporción. Las mujeres en general no superan el 10% de la población penitenciaria, y esto no solo en Chile, sino en todo el mundo. Entonces, en general, desde las políticas públicas tienden a ser más olvidadas. Es importante mencionar que la población de mujeres privadas de libertad ha aumentado, no solo en Chile, sino que en América Latina, y ese aumento se correlaciona de manera importante con el aumento de la mayor participación de mujeres en delitos de ley de droga. ¿Ya? Es decir, mujeres que participan del mercado de distribución de droga. No solo mujeres extranjeras que transportan droga o entran droga a Chile, sino también mujeres chilenas que venden droga en las poblaciones donde viven, ¿ya? Y eso es un elemento que tiene un sesgo de género muy importante. Son mujeres en general con bastantes niveles de vulnerabilidad, son mujeres donde la intersección entre ser victimaria y víctima se da de manera muy profunda. El 70% de las mujeres que están privadas de libertad en general han tenido o tienen historias de abuso, de violencia en su infancia, en sus relaciones de pareja. Son mujeres altamente vulnerables, precarizadas, madres madres, el 90% son madres, tienen hijos, muchas de ellas jefas de hogar, y mujeres con una bajísima calificación, baja escolaridad, y mujeres que no tienen historial de haber trabajado. Entonces, obviamente el mercado de las drogas ofrece una alternativa muy viable para estas mujeres, una alternativa que además les permite mantener sus roles de cuidado. Muchas mujeres salen a vender droga en la noche cuando sus hijos están durmiendo, o muchas de mujeres entran, incluso nosotros hicimos recién un estudio de trayectoria de mujeres condenadas por ley de droga, y pudimos ver también que muchas mujeres también entran en el mundo del mercado de las drogas para poder generar un cambio en su familia, para poder mandar a sus hijos a estudiar a la universidad. Entonces, es muy compatible como con los roles tradicionales de cuidado o con lo que se espera tradicionalmente que sea una mujer, es decir, una buena madre, digamos, ya dentro como de una mirada más normativa de género. Entonces, se hace muy complejo el plantear una intervención para estas mujeres. Porque el abandono de una conducta delictual que te genera grandes ingresos y te permite todos estos beneficios que yo te contaba, se hace muy difícil. Entonces, lo que hay que pensar ahora, en el caso de las mujeres que están privadas de libertad, no solamente tiene que ver con entender sus condiciones de privación de libertad y aumentar los regímenes de visita, el contacto con el mundo exterior, qué va a ocurrir con los hijos de ella cuando son menores de 2 años y pueden estar con ella en las cárceles, etcétera, sino que también tiene que ver con prevenir el ingreso de las mujeres en el mundo de las drogas. Claro. Y eso es algo que ahora se está comenzando a mirar, se está comenzando a estudiar, y que esperamos que comience a tener también un cierto impacto en la manera en que se legisla también respecto de la ley de drogas. Porque son también en general penas muy altas, bastante duras, que hacen que las mujeres se mantengan privadas de libertad por periodos bastante extendidos de tiempo. Entonces el impacto que eso tiene también en sus familias, en sus hijos que quedan al cuidado de otras personas, y de otras personas no necesariamente de los padres. La mayor parte de los hijos de estas mujeres quedan al cuidado de las madres de estas mujeres, o de vecinas, o de amigas, o bajo el cuidado del Estado, bajo los mecanismos de protección del Estado.
Entonces, eso tiene también una consecuencia súper importante en los niños. Entonces, el pensar la política penitenciaria con una mirada de género no pasa por entender o separar la estadística entre hombres y mujeres y pensar en tener mayores programas de rehabilitación y reinserción para las mujeres o mejorar un poco el régimen de visita. Pasa por entender en el fondo cómo condiciones estructurales de desigualdad de género impactan las trayectorias de las mujeres que ingresan al mundo delictual. Y eso es algo que hay que mirar en serio, porque esto en general en América Latina va en aumento y con el aumento del crimen organizado también se facilitan mucho más las posibilidades de las mujeres en el ingreso en el mundo del mercado de las drogas. Sí, de todas maneras, son cuestiones más complejas, más estructurales que hay que poner en el centro. Bueno, este debate respecto al sistema penitenciario carcelario va a seguir instalado sobre la mesa, sobre todo por toda la discusión en torno a la construcción de cárceles de máxima seguridad y también cómo se están pensando las nuevas licitaciones. ¿Ustedes han podido intervenir en eso o tener una opinión respecto a los modelos nuevos que se están pensando? Sí, desde el Ministerio de Justicia se hizo una consulta, entiendo algunos académicos, en lo particular a nosotros como Centro de Justicia y Sociedad UC nos consultaron, específicamente participamos respecto de las cárceles de mujeres. Ya. Y de manera interesante si bien a mi juicio el modelo no solamente de diseño, sino también de licitación de los contratos no soluciona todos los problemas que existen también en el mundo de las cárceles concesionadas, que es otro gran tema, sí se producen ciertas mejoras, por ejemplo en la arquitectura de las cárceles de mujeres. Por ejemplo, se están considerando, entiendo, que los niños, las familias cuando entran a las visitas entren por otros lugares para que no tengan que traspasar toda la cárcel, que también el ingreso a las visitas sea más rápido, ¿no? Si tú vas a una cárcel y tú ves las visitas afuera, son horas de horas que pasan las personas esperando, hablando, donde hay también mercados ilegales, o sea, es un espacio que no es un espacio adecuado para los niños y niñas que van a visitar a sus madres y padres a las cárceles. Entonces, eso es un elemento que se consideró. Se consideraron también elementos respecto de la habitabilidad, respecto, por ejemplo, de elementos como los baños, donde las mujeres también participan de ciertos rituales específicos que los hombres no participan en términos de los usos de los baños, de rituales de embellecimiento, que no hay que mirarlo como un estereotipo de género, sino que también son rituales que permiten cierta cohesión social y también manejo de los equilibrios de poder de manera particular en las cárceles de mujeres. Entonces, esos elementos son cosas que se han empezado a mirar. También en los contratos de licitaciones, que es un tema complejo porque los que están en rigor actualmente tienen una complejidad que tiene que ver con el piso que se exige, por ejemplo, en términos de cobertura de programas de rehabilitación y reinserción, que no alcanza para toda la población penal. Entonces, obviamente, un privado no tiene un incentivo en gastar más de lo que le exige el contrato. Entonces, esos elementos, que eran como ciertos mecanismos medio perversos que hacían que finalmente no se terminara atendiendo adecuadamente a toda la población penal, etcétera, se han ido resolviendo. Y la rehabilitación y la reinserción, entiendo, por lo menos en los planes que se tiene respecto de las cárceles nuevas de mujeres, eso va a estar a cargo de Gendarmería. Del Estado, que es un elemento importante porque en el fondo eso tiene que ver con la administración del castigo, y la administración del castigo, si la impone el Estado, a mi juicio la tiene que ejecutar el Estado, no un privado. Entonces, todo lo que tiene que ver con la habitabilidad, hotelería, eso estaría en manos de alimentación, en manos de privados, y eso podría generar también un buen link para que empresas se instalaran dentro de las cárceles y poder también tener oportunidades de empleo. Entonces, me parece que se está repensando, no digo en lo absoluto que se esté solucionando, pero por lo menos sí se está considerando elementos que nosotros hemos levantado desde la investigación, se está pensando cómo mejorar un poco el sistema para un plan en el fondo también de construcción de cárceles que ya está en marcha, o sea, un plan que tampoco se puede deshacer y que es necesario implementarlo para poder disminuir el hacinamiento. Ahora, eso, y yo siempre he dicho, tiene que ir acompañado también de un fortalecimiento de las medidas alternativas al encarcelamiento. O sea, eso no es la solución para el sistema penitenciario. Si ese modelo, por mucho que se desarrolle bien,
no se ejecuta junto a o también una reforma a las medidas alternativas a la cárcel, un fortalecimiento, entonces vamos a volver a tener esas mismas cárceles hacinadas y pagando además las multas que se pagan cuando tú hacinas cárceles que son concesionales. Perfecto, bueno, ahí dimos vuelta al inicio de la conversación sobre lo importante que es mirar la sobrepoblación carcelaria que existe hoy día. Me quedo con eso entonces, Catalina, te agradezco mucho por venir hasta el mostrador para conversar estos temas tan importantes y espero que volvamos a encontrarnos en un tiempo más para ver cómo evoluciona el debate. Encantada, muchas gracias. Gracias.